Cadena Río, la radio de tu ciudad. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Muy bien, tenemos una visita estelar hoy, bueno, como venimos todos los lunes, la verdad que la gente de la justicia con nosotros se viene portando, impecable. La verdad que impecable. No se puede decir nada. No, la verdad. Te quedas con ganas de decir algo, no podés. No, porque además esto de acercar la justicia a la gente es muy importante. Y bueno, hoy contamos con la presencia de, yo siempre lo defino así, el paladín de la justicia. El paladín de los derechos sociales. Exacto. De la justicia, donde cuando la gente no tiene dónde recurrir, siempre hay un timbre que tocan y siempre los atiende. ¿Para decirle que sí o para decirle que no? Obvio. Pero es importante. Hoy estamos con el doctor Luis Federico Arias. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias de haber venido. No, por favor. Bueno, nosotros hemos iniciado un ciclo que hacemos todas las semanas. Tratamos toda la semana de invitar a alguien de la justicia porque entendemos que la justicia es eso, ¿no? Es para la sociedad, es la costumbre que se hizo ley y trató de regular la actividad de la gente, ¿no? Y a veces siempre está muy lejos, y hoy lo comentábamos al principio, cuando la Corte no sabe si tomar el persaltum o no sobre las tarifas, y la gente sigue sin tomar resoluciones, el gobierno también, y la gente sigue alejada, ¿no? Es como que esto del cambio de la justicia que tanto preganaron de la Corte, es como que una vez más hace agua. Así que muchas gracias por venir, porque es importante más que para nosotros, para la gente que está del otro lado. No, por favor, muchísimas gracias. Ante todo, hay que suprimir la palabra justicia y hablar del poder judicial, ¿no? Que es una cuestión bastante diferente. Esto es como Dios y los sacerdotes, ¿no? En nombre de la justicia de Dios se han hecho cosas terribles. Seguro, es verdad. Ponerlo en términos de seres humanos y de poder, fundamentalmente, que eso es lo que interesa. Seguro. ¿Cómo ves desde el Poder Judicial todo este entramado? ¿Te han tocado, siempre te llegan al juzgado muchas medidas sociales, muchos planteamientos de carácter social que te han hecho intervenir, y es como que siempre uno ve desde afuera la premisa de que usás el sentido común? O sea, que a veces no es muy común en los jueces. ¿Cómo lo vivís vos del otro lado, no? Sin hablar de ninguna causa para no prejuzgar en nada. Pero ¿qué se siente que la gente te vaya con estos planteamientos, mirarlos, atenderlos, estudiar? Porque a veces tendrás que decir que no. O sea, porque te deben ir con muchas cuestiones que no son viables, ¿no? Sí, bueno, este es uno de los objetivos que yo me he propuesto en la magistratura. Te voy a ser sincero, yo no quería entrar al Poder Judicial, nunca quise, era un ámbito que me resultaba hostil. Mientras ejercía de abogado, llegaba a tribunales y me dolía el estómago. Mirá vos. Sí, concursé para juez, como un desafío, como para tener un antecedente más. Y un día una amiga me dijo, pero ¿por qué no querés ser? Habíamos aprobado 28 y eran 21 cargos, o sea, prácticamente entrábamos casi todos. Y le dije, mirá, yo no quiero ser juez por esto, el Poder Judicial me parece un ámbito sumamente hostil, tratan mal a la gente, hay muchos privilegios para algunos abogados y maltrato para todos, el resto, los jueces son elitistas, no comunican absolutamente nada, hacen trampa, y bueno, me dice, bueno, por todo eso,
Claro. tenés que entrar. Claro, para cambiarlo. ¿Cómo lo vas a cambiar si no? Porque es fácil criticar Obvio. sin comprometerse a cambiar nada. Obvio. Y me decidí, es una oportunidad, porque esto es un foro nuevo, donde está todo por hacerse. Y bueno, por eso seguí en camino y bueno, pasamos 4 años después de haber sido designado, ¿vos te acordás? Yo firmé la designación acá del doctor, porque mi oficina en ese momento, cuando fui funcionario, Sí. iban todos a ver porque todos los días se postergaba el lanzamiento de los juzgados contencioso administrativo. Pobre, le hicieron vivir un calvario. Sí, sí, es que Los hicieron, incluso tengo amigos que hoy Sí. son jueces en Mar del Plata, que los hicieron, habían dejado su trabajo, su profesión y no tenían para comer. Claro. Porque los hicieron un calvario durante bastante tiempo, que fue muy difícil, porque había cambiado la gestión y algunos, los que los querían nombrar, después los que vinieron ya no los querían, porque Claro. había que controlar a la administración pública, ¿no? ¿Y qué gobernador quiere que lo revisen? Claro. no, claro, y además la competencia la tenía la Corte, concentrada, cualquiera de la provincia que tenía un problema, un empleado público de Carmen de Patagones tenía que hacerse 1000 kilómetros para venir a litigar acá. Claro. Y el contencioso administrativo era un club de amigos. Había en la Corte que conocían el métier, que sabían la jurisprudencia y que después daban cátedra sobre esos asuntos. Entonces nadie quería soltar la torta, digamos, esta era la verdad también, y el poder no quería ser controlado. Y estuvimos 4 años militando este fuero, Sí, la verdad que sí. con acciones judiciales, a los periodistas les decíamos, porque el fuero contencioso administrativo decía, ¿contencioso qué? No entendían nada. Entonces, una de las cuestiones que yo me propuse como objetivo era que este fuero, en primer lugar, sirviera para la ciudadanía verdaderamente como una instancia de control del poder político, y por otra parte que fuera conocido por la sociedad. Y para eso fue necesario impulsar, explicar las decisiones, acercarlas a la gente, tener una estrategia comunicacional. Claro. Y bueno, creo que en parte se ha logrado, con mucho esfuerzo, con los años. Ya hace 16 años que fui designado y 12 que estoy en funciones. Y a pesar de las dificultades, además de los fallos, yo siempre he explicado mis decisiones. Me he visto en la obligación de explicarlas y de hacerlas llegar a la gente. Porque otra cosa que nos sucede es que creemos que la ley es una cuestión de abogados y de especialistas, cuando no debiera ser así. La ley es lo que nos rige la vida cotidiana. Claro. En este caso de las tarifas, por ejemplo, encender o no el calefactor a la mañana, o prender la luz o no prenderla, son cuestiones que están regidas por la ley. Pero tenemos esa cultura porque la mayoría de nuestras instituciones, desde la Constitución misma, fueron impostadas, no fueron, digamos, el resultado de un proceso histórico, social, nuestro, sino que más bien vinieron desde lejanos lugares a implantarse, a veces incluso hasta a contramano de nuestras propias experiencias históricas. De modo que hay que recuperar esto de la participación del ciudadano en la creación y en la interpretación de la ley. Uh-huh. Creo que es muy importante. Además, porque el Poder Judicial siempre ha estado aislado de la sociedad y exento de los controles de la sociedad, desde la designación de los jueces hasta la tarea cotidiana de los jueces. Que no está alcanzada por el principio de publicidad de los actos de gobierno. Uh-huh. El Poder Ejecutivo tiene que publicar sí o sí en el boletín oficial sus decretos, la legislatura sus leyes, pero los jueces no estamos obligados a publicar nuestras sentencias. Publicamos la que queremos que la gente se entere. Entonces, por ahí un tribunal le parte la cabeza a 500 tipos, después dicta un fallo favorable y ese es el que da a conocer. Uno dice, che, qué bueno este tribunal, pero resulta que no sabe que atrás dejó al tendal. Bueno, es una vieja batalla también, esto de la comunicación. Otros países han avanzado mucho en esto, pero nosotros todavía no hemos podido hacer una reforma donde la gente pueda controlar, incluso online, qué es lo que decidimos los jueces. Claro. La información es críptica,
la información se la apropian las editoriales, muchas de ellas multinacionales, como Thomson Reuters, que controla la ley, y la editorial La Ley y otras, se apropian la información oficial y después te la vende, se la vende a los abogados. Los abogados tienen que suscribir esas revistas para poder enterarse qué difunden los jueces cuando es información pública, y que debería estar disponible para todo el mundo, y que además yo en algún momento elaboré un proyecto de observatorio del Poder Judicial para controlar, para que las organizaciones civiles y la sociedad en general pueda controlar el cumplimiento de los estándares en materia de derechos humanos, reglas de Beijing en caso de los jóvenes y adolescentes, reglas de Brasilia en caso de acceso a la justicia, los plazos de los jueces, cumplimos los plazos, no cumplimos los plazos. La sociedad tiene que estar observando, la sociedad tiene que estar mirando, porque esto es un poder del Estado. Entonces, si bien tiene sus particularidades, no es elegido popularmente, eso no quiere decir que la sociedad deba estar ausente todo el tiempo. Obvio. ¿Y sentís que hoy capaz como nunca la justicia, o en este caso los jueces, están siendo observados en forma metódica por todo lo que está pasando? Es decir, no accionar durante tanto tiempo, accionar de repente, con un gobierno sí, con el otro no, cuando cambie vendrá el otro. Digo, esta sensación de impunidad que uno siente, ¿cómo la viven ustedes desde adentro, no? Bueno, yo no puedo hablar en plural, no. pero creo que nos hace falta una reforma importante en el Poder Judicial. Es un ámbito donde los jueces se sienten muchas veces compelidos a congraciarse con los poderes de turno, porque de eso depende su carrera también. Claro. Es decir, todos sabemos que para llegar a juez, o luego para ser camarista, y mucho más para ser juez de alguna de las cortes, se necesita el aval político. Entonces, ningún juez... en su sano juicio, y hay excepciones, hay locos por ahí, se le ocurriría pelearse con el poder, y legitimarse frente a la sociedad. Si la sociedad no participa en nada, los jueces no se sienten obligados a legitimarse frente a la sociedad y a dar respuestas a la sociedad, sino al poder constituido y a los poderes fácticos también, como los medios de comunicación, que son los que pueden subir o bajar el dedo, porque muchos jueces no hablan. Esta autocensura de que los jueces hablan a través de sus sentencias es un disparate. Es como decir que los legisladores hablan por sus leyes, el gobernador por sus decretos, y muchos no hablan. Entonces dependen de los medios de comunicación, la forma en que va a ser leída sus decisiones judiciales, y por eso tampoco confrontan por ese lado. En fin, es un ámbito tendiente a, digamos, congraciarse con ciertos poderes, y ni hablar del Poder Judicial Penal, donde, digamos, tiende lazos a veces que rozan lo ilícito con las fuerzas de seguridad. Qué tema, ¿no? Seguro. Bueno, después de la tanda vamos a hablar de... Vos fuiste una de las personas que, gracias a vos, conocemos lo que pasó en la ciudad de La Plata el día de las inundaciones. Si no hubiera sido por el trabajo que hicieron ustedes, la sociedad no sabría. Pero después me vas a contar, yo quiero ir a lo humano, no a lo técnico. Todo lo que vos viviste para llegar a eso, que no debe haber sido fácil, ¿no? Porque cada vez que encontrabas un nombre tiene que haber sido un sufrimiento. Así que, pero primero vamos a una tanda, después hablamos de ese tema. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca. 10 de la mañana, 20 minutos, y recordamos las vías de comunicación: 55588, palabra clave Río, contestador 422-9585, o WhatsApp 221-304-7441. Y ya tenemos un mensaje: gracias por llevar a la radio a tan ilustre hombre, me refiero al doctor Arias, excelente entrevista. Sí, Julio. Seguimos. Julio Lorecife también marca felicitaciones y gracias por tener lo que hay que tener en los momentos que más se necesitan, y que los pobres más lo están requiriendo. Bueno, un mensaje de la gente de todos lados. Acá ya tengo 3.
Contame, antes de ir a la pausa, te tocó hacer el fallo, creo que más duro de tu vida, que fue contar la gente fallecida en la ciudad de La Plata por la inundación. Que no debe haber sido un tema fácil porque te ocultaban los datos, te mentían, desde el gobierno te boicoteaban, te acusaban, y vos lo único que tratabas de saber cuál era la verdad, a ver cuántas personas fallecidas tenía la ciudad de La Plata por la inundación. ¿Cómo viviste eso desde lo humano, desde lo familiar? Porque había primero la responsabilidad de saber la verdad y por otro lado las agresiones del gobierno constantes. Sí, hay veces que uno, cuando tiene una responsabilidad pública, tiene que dejar de lado las cuestiones personales, ¿no? Es como estar en medio de una tormenta conduciendo un barco. Pero de todos modos, hemos vivido momentos muy, muy tristes. Yo creo que la gente no se imagina... hay historias que no se conocen, y que a nosotros nos han impactado muchísimo. Cada persona que descubríamos era una historia, no era un número más, no aumentaba el número de muertos, era una historia más. Y hubo historias terribles, ¿no? Como el Nico, el chico de 38 y 11, él estaba en el primer piso, estaba lo más bien, estudiaba abogacía, estaba por recibir, era del interior, y bajó a ayudar a una vecina a correr sus... tenía un pequeño kiosquito, a correr una heladera, y murió electrocutado. Es una historia de solidaridad. O lo que pasó con los Aguirre Pose, allá en el distribuidor, salió él con su mujer a cuestas porque estaba discapacitada, y por el medio de la avenida 520, luego se corrió en la marcha porque estaba todo cubierto de agua, no se veía, fue hacia el lado de la zanja y se hundió su hija, iba con su hija también, una de sus hijas logró salvarse, y él se hunde con su mujer, y bueno, no la soltó nunca, y se murieron los dos. Una historia de amor, verdaderamente, ¿no? Se murieron los dos, nunca la soltó. La historia de los Alagre, una chica que fue a rescatar a su padre, había muerto la madre hacía 3 meses, y el padre estaba todavía en una etapa de duelo, tenía sus fotos, se le empezó a inundar todo, empezó a perder todo, entró con un problema coronario, la hija fue a auxiliarlo, no lo pudo sacar nunca, o sea, lo subió al auto, lo cargó al auto, y lo tuvo, bueno, fallece el padre en el auto, ¿no? Porque no podía llegar a ningún hospital porque estaba todo cortado. Claro. No logra la atención médica necesaria, pedía ayuda a todos lados y el padre se le muere en el auto. Y como no podía salir para ningún lado, lo tuvo fallecido, muerto, en el asiento de atrás, lo puso en el asiento de atrás, decidió volver al domicilio del padre, entró como pudo con el padre a cuestas y lo volvió a acostar sobre la cama y lo dejó muerto allí, y por varias horas hasta que vinieron a rescatarlo. Hubo el caso de Juan Carlos García, cuya hija Paola recorrió la ciudad con el agua, porque digamos Juan Carlos García estaba con su mujer, vivían en La Loma, ya por 23 y 36, creo, por ahí, por esa zona. Y bueno, salieron ambos porque el agua ya estaba muy, muy alta de su casa, y querían llegar a la vereda enfrente, donde había unos vecinos que le ofrecían alojarse ahí, en el primer piso, en la planta alta, y él nunca pudo llegar. Se abrazó a un poste hasta que resistió y la corriente se lo llevó. La corriente era terrible. La fuerza que traía el agua. Y la madre, cuando pudo, le avisó a la hija que el padre había desaparecido. La hija se cruzó la ciudad con el agua en la cintura y lo encontró el padre muerto, ahogado, en la calle, y logró trasladarlo hasta la rambla de la avenida 32, que estaba alto, y ahí estuvo 5 horas el padre tirado. Y la policía no lo quería llevar a morgue, decía, no, búsquese un médico que le certifique como una muerte natural, porque la morgue está colapsada. O sea, lo sacaba del circuito judicial y en consecuencia no lo computaban como víctima. Claro.
Y hasta que una médica de la policía le certificó la muerte mintiendo, por supuesto, las causales. En fin, hubo historias dramáticas, pero lo más dramático, ¿sabes qué fue? No solo que la gente no recibió ayuda al momento de la inundación, sino después. Claro. Después no recibió ayuda. Claro. Yo tuve a muchos familiares de víctimas, un día los reuní en mi despacho, y tenías que verlos. Unos miraban callados del techo, otros lloraban desconsoladamente, estaban todos en un estado de shock impresionante. Sí, por la ausencia de contención. Claro, y yo tuve que llamar al ministro de Salud, a Colia, y decirle, mire, por favor, mándeme ayuda para esta gente psicológica, porque está en un estado que usted no se imagina. Pero, bueno, elabora una estrategia, estuvimos hablando, ¿no? Y conseguirle subsidios también a ellos en forma personal. Yo recuerdo que se lo pedí al vicegobernador, Gabriel Mariotto, en ese entonces. Él dispuso un subsidio de 30.000 pesos para cada persona, porque no podían ni pedir ayuda. No, claro. No podían pedir ayuda. Yo recuerdo que le dije, mira, no les hagas hacer ningún trámite, por favor, porque no pueden hacer nada. Claro. Y mandó su gente, y bueno, se les dio algunos subsidios, pero esto fue todo con un gran esfuerzo, digamos. Sí. No hubo algo desde el Estado que fuera a darle una mano, una ayuda a toda esta gente que la pasó muy, muy mal, realmente. Fue muy doloroso, todo muy doloroso. ¿Qué sentías cuando ibas a determinado lugar y te decían, no, los muertos son esto y quédese quieto prácticamente, no se meta más? Me imagino que te querían sacar del medio, ¿no? Sí, a mí me han pasado cosas terribles también que nunca dimos a conocer, pero fueron graves. Por ejemplo, cuando fuimos a la policía científica a secuestrar los libros de la morgue. Ajá. No contábamos con la fuerza de seguridad para llevar a cabo las medidas judiciales. Yo tenía que secuestrar esa documentación y el jefe, el delegado de la policía científica aquí, el comisario Jaime, me decía, no, mire, yo los libros no se los doy. Pero hay una orden judicial que yo mismo dicté, estaba la secretaria de juzgado levantando un acta. Sí. No, los libros de acá no se van, me decía el tipo. Y yo le digo, ¿pero qué tienen los libros? ¿Por qué los ocultan? ¿Los puedo ver? Sí, los empecé a apilar todos arriba del escritorio y cuando ya los tuve a todos, le digo, ¿sabe qué? Me los llevo. Me los puse abajo del brazo y me fui. Claro, sacámelo. No, y me empezaron a seguir, los tipos empezaron a seguir. Salían los chicos de la escuela anexa y nos mezclamos entre los chicos. Nos subimos al auto. Claro, ¿pero qué te iban a pegar? No, pero empezó a seguir la policía. Hasta el juzgado me persiguieron. En contra. De ficción. De ficción parece. No, parece de ficción. Sí. Pero al otro día aparece el fiscal Garganta en mi juzgado, me dice, mirá, Luis, hay que devolver los libros. Le digo, ¿cómo hay que devolver los libros? Esto es una medida judicial. Entonces me dice, no, pero lo que pasa es que el ministro Casal vino a hacerme la denuncia. ¿Y qué hay de delito en esto? Es una orden judicial. Bueno, vos sos un fiscal, no te podés oponer a una orden judicial. Entonces me dice, no, ya sé, pero viste que el tipo lo tengo acá. Le digo, no, mirá, antes de entregar yo algún acto jurisdiccional mío, me tienen que sacar unos pies para adelante. Los libros no te los doy. Si querés sacarle fotocopia, lo que quieras, pero los libros no te los doy. Y me han pasado esas cosas insólitas. O, por ejemplo, en el registro civil, en la delegación de Berisso, eso fue muy gracioso. Habíamos estado en Ensenada, secuestrando la documentación allá, y habíamos ido a Berisso, porque era necesario ver qué había registrado, precisamente el registro de las personas respecto a las víctimas y sus causales de muerte durante esos días. Y nos cerraron, sabiendo que veníamos, porque habíamos estado en Ensenada. El registro civil sobre la avenida 60 en Berisso tiene todos unos blindex adelante. Chao, te cerraron los blindex. Cerraron los blindex y nos espiaban de atrás del escritorio y nosotros los veíamos. No nos querían abrir hasta que vienen una pareja, un matrimonio a casarse. Y empiezan a golpear y estaban los familiares con el arroz en la mano. Entonces, no tuvieron más remedio que abrir y ahí entramos nosotros. Y yo le explicaba a la delegada del registro, mire, me vengo a llevar los libros de muy buena manera, y había un policía y que me miraba.
Y me decía, no, mire, los libros yo no se los puedo entregar, los protocolos yo no se los puedo entregar porque mi jefa dice que no. Le digo, mire, si su jefa le dice que no, que se lo mande por escrito, porque usted va a poner la cara y si frente a un incumplimiento de una orden judicial, yo voy a hacer la denuncia y la van a citar a usted. Entonces usted tiene que tener un respaldo, además era abogada, la delegada, ¿no? Claro. Bueno, y le insistíamos y no quería saber nada, hasta que el policía que estaba al lado me dice, doctor, basta, llévese los libros, dice, llévese los libros de una vez. Porque querían utilizar al policía para que no... Claro. No, fue muy difícil, realmente terrible, ¿no? Muy difícil. Y las historias, como digo, a mí lo que más me impactó fueron las historias que permanentemente vimos, no solamente de los familiares de víctimas, sino en las cientos de personas que declararon en la causa y que también, de algún modo, fueron víctimas de la inundación. Fue muy triste. La historia no se conoce del todo. Algún día habrá que contarla, pero todavía creo que no es el tiempo, porque no hicimos un duelo colectivo. No hemos tomado, digamos... Se quiso dar vuelta de página, pasemos otra cosa, aquí no ha pasado nada. Seguro. Y esto merece un duelo que toda la sociedad tenemos que hacer. Todos tenemos que tomar conciencia de que somos una ciudad inundable, de que estamos expuestos a un riesgo permanente. Hace pocos días, el fin de semana pasado, cayeron unas gotas, no el otro. Cayeron 60 milímetros y estábamos todos ya en un estado muy desesperante en algunos barrios. Entonces, no puede volver a pasar, las obras mitigan, pero no... Y lo que demostró ese fin de semana de hace 2 fines de semana atrás es que las obras no están cumpliendo con su objetivo, porque muchos barrios se anegaron muy rápidamente y no debería pasar con 60 milímetros. Imagínate si llueven 200 o 300. O 400, como sabes. Bueno, o sea, tendríamos un problema. Sí, pero mira, yo te voy a decir algo respecto de eso. Parece que el centro del debate son las obras, y uno tampoco puede luchar contra la naturaleza. Yo siempre digo, en Centroamérica no hacen un paredón cuando hay un huracán. Claro. A veces la fuerza de la naturaleza no se puede detenerla. ¿Qué hacen? Se preparan. Claro. Vos fíjate, o Chile con los terremotos. ¿Te acordás que hace poco un terremoto tremendo el año pasado? Eran como 8 grados en la escala Richter, era impresionante, y hubo 2 muertos nada más. Claro, estaban preparados. Y acá no estamos preparados, no tenemos un plan de contingencias sociales, no solamente para las personas que sufren una inundación. Hay una catástrofe, un choque de 2 colectivos. Mira, nosotros tenemos 89 víctimas fatales. Un accidente de un colectivo, ahí puede haber esa cantidad de víctimas, si chocan 2 colectivos. Y no estamos preparados. Estamos preparados para un desalojo masivo, donde albergar a la gente, a los niños. No estamos preparados no tenemos un plan de contingencias sociales. Esto no cuesta dinero, esto no es como las obras que tenés que hacer largas inversiones, que hay que hacer las obras porque mitigan, pero no solucionan del todo. Hay que tener un plan de obra sostenido, 15, 20 años, en la ciudad para mitigar al máximo posible los efectos de inundación. Colocar estaciones meteorológicas. El agua escurre de oeste a este, siempre, va para el río. Claro. Cuando llueve en el oeste estamos en peligro. Poner estaciones meteorológicas que nos alerten tempranamente sobre una posibilidad de una inundación y nos permitan irnos. Pintar las columnas de alumbrado de 2 colores, marcando el agua hasta donde llegó, para que si vos te sucede lo mismo sepas para dónde ir y si estás manejando. ¿Sí? Hay un montón de medidas que no son costosas y que es necesario adoptar. Pero para adoptar estas medidas, primero hay que partir de reconocer el problema. Y aquí, en la Ciudad de La Plata, creo que colectivamente nos falta tomar conciencia de esta situación. Los fenómenos climáticos, las inundaciones en la Argentina son la principal causa de muerte por fenómenos climáticos. Seguro. Bueno, vamos a una nueva tanda y seguimos con el doctor. Y la pregunta es, ¿hay que pagar el gas? La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Seguimos en La Tecla en vivo y bueno, estamos con el doctor Arias. Jugosas charlas, ¿no? En el interín también. Sí, lo que pasa es que a veces la realidad supera cualquier ficción y te es muy
a nosotros nos cuesta asumirlo y empaparnos en el tema, y cuando lo contás, hoy, recién cuando lo escuchaba al doctor Arias hablar de los hechos, sí, es increíble. O sea, nosotros lo cubrimos, yo me tuve que, esa noche la pasé acá en la revista, vi la noche en la ciudad oscuras, o sea, cómo pasaban los autos, o sea, lo que lo vivimos, y después salir con los móviles y encontrar los muertos en la 32 era terrible, o sea, terrible, sí. Con lo cual no me imagino lo que debe haber sido en lo personal, independientemente de que vos decís que tener la responsabilidad, sos un ser humano y a la noche, todas las noches te acostás y apoyás tu cabeza en la almohada. Sí, sí. Y debe ser difícil. Pero tuvimos un año, mirá, nosotros somos un equipo en el juzgado y por suerte, vos sabés que sin que nadie le pida a la gente del juzgado, los chicos venían a veces a las 7 de la mañana, se iban a las 11 de la noche. Había cajas de pizza, gaseosas, no parábamos. Era impresionante lo que se trabajó durante ese año, porque además queríamos dictar una sentencia. Y dictamos una sentencia que a mí me gustó mucho, más allá de la cantidad de víctimas, que fue lo que se debatió en los medios y demás. Lo que consagró esa sentencia fue el derecho a la verdad colectiva. Nosotros hicimos una construcción jurídica a partir del derecho a la información, declarando el derecho a la verdad colectiva, que cualquier ciudadano frente a un engaño público pueda pedir la información necesaria para conocer la verdad. Y eso fue confirmado por la Cámara. Claro. Así que yo me quedé, a pesar de todo lo que vivimos, a pesar de un año prácticamente lejos de nuestros hijos, de nuestra gente cercana, yo me he quedado conforme con el trabajo. Un antecedente importante. Pero además no dictamos solamente esa sentencia, dictamos otras, la de la morgue, por ejemplo, también la relocalización de la gente que vive en los márgenes de desarrollo, que todavía está y que no han cumplido la medida cautelar, no han cumplido la sentencia y están en riesgo todavía frente a una crecida tanto del Arroyo del Gato como del Maldonado, que fueron los dos principales cursos de agua con anegamientos muy fuertes, o sobre también el bañado, el Maldonado, donde cada vez avanza más la construcción marginal. Qué bárbaro, ¿no? Nos metemos en el tema que nos ocupa hoy por hoy, ¿no? Sí, de eso podríamos estar hablando días. No, claro. Sí. Lo que pasa que es con sentimientos un tema difícil. Muy difícil. Y otro tema que también hoy afecta a la gente es el tema de las tarifas, ¿no? Sí. Y de toda la conflictividad social que te ha tocado trabajar en varios temas, de los sindicatos, el aumento, las paritarias. ¿Qué sentís cuando te vienen los gremios que se le acaba el diálogo y presentan estas acciones para decir, a ver, nunca pensé que podía pasar una cosa de que se cierre una paritaria y tengan que ir a un juez para pedir una paritaria? O sea, eso es cuando fracasa la política. Así es. Que tienen que llamar a otro poder, que es el judicial, para decir, lo que nosotros no podemos hablar, hacerlo dialogando, lo tenemos que hacer con una orden judicial. O sea, cuando estás ahí sentado y vienen todos a decirte, vamos a presentar una acción porque no tenemos paritaria, ¿cómo te pones del otro lado? Bueno, siempre, el Poder Judicial también es esencialmente político, es un poder del Estado. La Constitución es un programa político, las leyes son programas políticos, y los jueces aplicamos la Constitución y las leyes, que son programas políticos, además con nuestra visión política. Claro. Pero ¿cuál es el límite de todo esto? El Poder Ejecutivo, que es donde se encarna la política, la actividad política en sí misma, tiene límites. Es decir, tiene discrecionalidad para hacer lo que quiera, no. Tiene que moverse en el marco de lo que establecen las leyes. Y cuando se sale del carril que establecen las leyes, cuando pisa la línea amarilla o la línea blanca de la ruta y se va para la banquina, ahí está el Poder Judicial para corregir el rumbo. Y es lo que ha sucedido acá. Nosotros en materia de paritarias tenemos múltiples problemas. En primer lugar, tenemos un precepto constitucional que nunca se ha cumplido. Hace
22 años que se reformó la Constitución, 22 años. El fuero con lo contencioso administrativo tardó 4 años, 1998, 2003, 5 años en implementarse. El defensor del pueblo 15 años, y el tribunal imparcial que debe resolver los conflictos entre el Estado y los gremios nunca se creó. El artículo 39, inciso 4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires creó un tribunal imparcial para resolver los conflictos. Entonces, ¿qué sucede? El Poder Ejecutivo actúa de juez y parte. Claro. Actúa de juez y parte. Ellos tienen la tensión con los gremios y la resuelven ellos, no la resuelve el tribunal imparcial. Y con esto no solamente viola la Constitución, viola una resolución de la OIT y instrumentos internacionales que establecen la necesidad que sea un tercero el que dirima los conflictos. Y bueno, y es ahí, frente a la ausencia de este tribunal imparcial, que muchas veces es el Poder Judicial el que actúa como ese tercero imparcial. Porque además aquí, lo que ha sucedido en esta paritaria es que hubo muchas irregularidades que se fueron comprobando. La más grave es 2 actas sobre un mismo tema. Es decir, como si hubiera 2 escribanos que dicen 2 cosas contradictorias. Claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Los gremios hicieron la denuncia penal por esto, porque alguien miente. Alguno de los que confeccionó el acta miente. Y lo denunciaron al ministro, y el ministro que denunciaron es con el que se tienen que sentar a negociar, claro. Y no está ese tercero imparcial. Frente a estas irregularidades, nosotros lo que hicimos es primero dictar una medida para que no se tenga por culminada la negociación, y después lo obligamos a negociar. Como no cumplieron a continuar la negociación, como no cumplieron, fijamos fecha en el juzgado para hacer allí la reunión paritaria, y la Cámara luego suspendió esa decisión, ¿no? Uh-huh. Y en el tema de las tarifas, ahora, porque es un tema fundamental, apareciste en escena y de repente, se fue dando una catarata de situaciones por distintos lados y hasta la actualidad, ¿no? Que hace inclusive poner al gobierno en una situación determinante, ¿no? Bueno, sí, ahí hay 2 cuestiones que nosotros ya veníamos discutiendo desde antes, con APSA, uh-huh. Desde el año 2012, con el aumento tarifario, aquel que se hizo sin audiencia pública. Y hay 2 cuestiones principales que se debaten hoy. Una es la de la audiencia pública previa, claro. Y otra es la de la razonabilidad de la tarifa. Uh-huh. La audiencia pública, es decir, esto es un servicio público, son servicios públicos, son actividades que se sustraen del mercado, claro. Para proteger a la gente, para proteger al usuario, uh-huh. No para perjudicarlo. Claro. Pero ocurre que el sistema se ha vuelto demasiado autoritario, porque además estamos sometidos a un monopolio legal. Nosotros no podemos elegir la compañía que, claro. Nos va a prestar el servicio de distribución eléctrica. Claro. Podemos cambiar de celular, si a vos no te gusta una compañía te vas a la otra, pero no podemos cambiar de compañía. Estamos sujetos a un monopolio, es decir, estamos de algún modo como rehén. Esto tiene que tener su contrapeso en derechos de la gente, si no se presta a abusos. No, claro. Te cortan el servicio, es más, mucha gente la corren con eso, hay fallos judiciales, no pague porque le cortamos el servicio. Entonces, y obviamente eso es un derecho esencial. Bueno, ¿qué ocurre? No tenemos audiencia pública, no tenemos información. ¿Por qué? Vos podés saber, yo digo, doy este ejemplo, vos vas al supermercado, gastaste 2.000 pesos, el cajero te da un ticket donde te describe qué producto compraste, cuántas unidades, precio unitario, precio total, de modo que vos llegás a tu casa y podés controlar si te cobraron bien o mal. Claro. Con las tarifas no pasa eso. Vos no sabés por qué te están cobrando tanto el metro cúbico de gas o el kilowatt de electricidad. No lo sabés. Tiene una descripción más o menos, la boleta, pero nunca terminás de saber por qué te cobran. ¿Y qué pasa? Entonces, lo sustraemos del mercado la actividad para ponerlo en peores condiciones, porque en el supermercado vos tenés la descripción, pero en la boleta del uno no sabés qué estás pagando. Uh-huh. Te dicen, no, esto es un sinceramiento. Pero yo digo, ¿en qué consiste ese sinceramiento? ¿Qué estamos pagando? Estamos pagando un retraso inflacionario, estamos pagando la quita de subsidios. ¿En qué porcentaje? ¿Es el 200%, el 400%, el 1.500%, como decíamos en su momento? ¿Qué porcentaje es la quita de subsidio? Estamos pagando, asegurando la rentabilidad de las empresas, que algunas son extranjeras
y quieren asegurar su rentabilidad en dólares. Estamos previendo inversiones a futuro. Se habla de financiamiento del sistema, de los servicios públicos. Bueno, pero ¿en qué consisten esas inversiones? Yo quiero saber para poder controlarlas, si las hacen o no las hacen mañana, porque las estoy pagando. Obvio. Entonces, todas estas cosas tienen que estar a disposición del usuario, porque es un servicio público, no es una actividad privada. Está alcanzado por el principio de publicidad de los actos de gobierno. Entonces, hay que informar a la gente por qué se aumentan, en qué consiste, hay que desagregar la información, pero además hay que debatirla en la audiencia pública, porque este es un sistema muy autoritario. Yo digo, lo que está en juego es la democratización de los servicios públicos, como tantas otras esferas, pero acá se sientan las empresas con el gobierno, definen una tarifa, el usuario, que es una parte del sistema, este sistema de tres patas, la empresa que presta el servicio, el Estado que lo regula y el usuario que lo paga. El usuario nunca está presente. Y entonces le llega el hecho consumado, con la factura, el aumento, y tiene que ir corriendo a pagar para que no le corten el servicio las empresas monopólicas. Entonces, esto es un sistema no solamente injusto, sino es autoritario. Algún margen de participación tiene que tener en el debate público, que debiera ser público, sobre el aumento de la tarifa a los usuarios. Este es un punto, este es un problema, pero después está el de la razonabilidad de la tarifa. Claro. Es decir, nosotros... aquí se habla de las planillas de Excel, de la rentabilidad del sistema, de lo caro que es el servicio, bueno. Y yo digo, esto no hay que medirlo en términos económicos solamente, sino de derechos. Claro. Hay que ponderar la cuestión del servicio público en función de derechos. ¿Qué pasa con los derechos? Nosotros tenemos instrumentos internacionales como la Observación General 4, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se refiere al derecho a la vivienda. Esto forma parte de nuestra Constitución, forma parte de nuestra Constitución. Y dice este instrumento que el derecho a la vivienda no es solamente el derecho a vivir entre cuatro paredes y un techo, sino poder calentarse en invierno, poder encender una lamparita, abrir la canilla y que salga agua potable. Todo esto forma parte del derecho a la vivienda digna, del derecho a la vivienda adecuada. Sí, y esto, dice este instrumento, debe ser asequible, debe ser un costo razonable, junto con el precio de la vivienda. Es decir, pagar un alquiler o una hipoteca, más tener agua, luz y gas, no debe ocupar una parte sustancial del sueldo, porque además hay que abastecer otros derechos, como el derecho a la alimentación, el derecho a la vestimenta, el derecho a la recreación. Todo esto tiene que alcanzar con un sueldo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos afectar un salario y para que sea razonable un aumento de tarifas? Este es el punto. Yo creo que, porque si no, si digamos lo medimos solamente en términos económicos y no se puede pagar, estamos afectando derechos sustanciales de la gente. Seguro. Clarito, ¿no? Sí. Se nos fue el programa. Sí, espectacular. Sí. Ya nos quedan 3 minutitos nada más. 3 minutitos. Bueno, doctor, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Siempre muy claro y un orgullo tenerlo acá con nosotros y que pueda contarnos cómo se vive el otro lado de la justicia, ¿no? ¿Cómo sigue esto, no? También. Claro, ¿no? Y lo que viven los jueces que realmente trabajan, cómo lo viven desde adentro, porque son seres humanos y tienen todos los mismos sentimientos que el resto de la gente. Ni hablar. Así que bueno, doctor, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por darme la posibilidad de explicar todas estas cosas. Lo vamos a volver a invitar porque quedan tantas cosas que la verdad que es un placer. Muchas gracias. No, por favor. La Tecla en Vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en